Francisco I. Madero, proveniente de una de las familias de hacendarios más ricas de Coahuila, creó un partido político de alcance nacional para enfrentar la reelección del general Porfirio Díaz en 1910. Así lo anuncia en su célebre libro La sucesión presidencial de 1910, publicado en 1908. Durante la segunda mitad de 1909, Madero realizó giras por diversos estados de la República, cuyo resultado fue la formación del Partido Nacional Antirreeleccionista, que designó el propio Madero y a Francisco Vázquez Gómez, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Díaz, que no deseaba una verdadera oposición, aprehendió en plena campaña electoral a Madero y lo puso en una cárcel de San Luis Potosí. Se celebraron las elecciones, siendo declarados triunfadores Díaz y Corral. El gobierno porfirista otorgó la libertad bajo caución a Madero. Burlando la vigilancia de la policía, Madero se fugó de San Luis y huyó rumbo a San Antonio, Texas, donde junto con algunos colaboradores proclamó el Plan de San Luis, que llevó a la fecha del día de su fuga, 5 de octubre de 1910. Se denunció el fraude electoral y se desconocieron las elecciones de junio de 1910. Se designó presidente provisional a Madero, quien convocaría elecciones extraordinarias tan pronto como la capital del país y la mitad de los estados estuvieran en poder de las fuerzas revolucionarias. Por último, se convocó para levantarse en armas el día 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. El llamado a las armas fue acogido en la mayor parte de la República y su ejecución se realizó con rapidez y eficacia. La derrota de las fuerzas porfiristas en mayo de 1911 en Ciudad Juárez aceleró las pláticas con el régimen porfirista, concluidas con la firma de los Tratados de Ciudad Juárez, cuyo texto aceptaba las renuncias del general Porfirio Díaz y de Ramón Corral a la presidencia y vicepresidencia. El artículo 81 de la Constitución, entonces vigente, ordenaba que a falta de presidente y vicepresidente, el secretario de Relaciones Exteriores se encargaría del Poder Ejecutivo, y si estuviese impedido, uno de los demás secretarios siguiendo el orden de la lista. El secretario Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores de Díaz, se encargó del Poder Ejecutivo con el propósito de convocar a elecciones generales según lo ordenaba la Constitución. Madero transformó al Partido Nacional Antirreeleccionista en Partido Constitucional Progresista, decidiendo que su compañero de fórmula para la vicepresidencia fuera José María Pino Suárez. Ganó con claridad las elecciones de octubre de 1911. Madero concluyó que el problema de México era político y había quedado resuelto. Una vez publicada la reforma de la Constitución de 1857, prohibiendo la reelección, respetó la libertad de expresión y el principio de división de poderes, traducible en una mayor participación del poder legislativo y judicial. Se realizaron elecciones libres en los estados y se abrieron espacios para la participación de las clases medias en el gobierno, quienes junto a algunos miembros de la élite económica y política del porfiriato integraron el gobierno maderista. La condescendencia de Madero con el régimen anterior disgustó a sus partidarios. No entendió que la revolución tenía contenido de reivindicación social. Las fuerzas comandadas por Zapata en el estado de Morelos continuaron su lucha hasta no ver satisfecha la restitución de tierras usurpadas por los hacendarios. Los zapatistas formalizaron su lucha mediante la promulgación del Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, en el cual se desconocía el gobierno de Madero. Exigían la restitución de tierras despojadas a los campesinos y el fraccionamiento de latifundios, previa indemnización a los hacendarios para repartos agrarios. También, Pascual Orozco se levantó contra el gobierno maderista en Chihuahua en marzo de 1912 al sentirse renegado y sus planteamientos sociales olvidados. Era finales de 1912 y principios de 1913. Madero había derrotado a Orozco, controlado a los zapatistas y encarcelado a los exporfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, que habían intentado un pronunciamiento militar contra el gobierno. Cuando parecía que finalmente Madero alcanzaba la pacificación, Reyes y Díaz fueron liberados por otro general porfirista, Manuel Mondragón, con el propósito de derrocar a Madero. Inicia febrero de 1913. Los porfiristas atacaron al Palacio Nacional. El general Lauro Villar, que tenía la tarea de la defensa del Palacio Nacional, resultó herido.
Madero designó a otro general para derrotar a los alzados, Victoriano Huerta, quien después de los aciagos días de la decena trágica del 19 de febrero, que causó centenares de muertes en el centro de la Ciudad de México, bajo los auspicios del gobierno de Washington y de su embajador en México, Henry Lane Wilson, pactó con Félix Díaz el derrocamiento de Madero, en el denominado Pacto de la Ciudadela, o Pacto de la Embajada, por celebrarse en la Embajada de los Estados Unidos de América. Los rebeldes tomaron Palacio Nacional e hicieron prisioneros al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, y los obligaron por la fuerza a renunciar. Bajo la presión militar, la Cámara de Diputados aceptó el 19 de febrero la renuncia. El mismo día se abrió una sesión extraordinaria al Congreso en la cual Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores, rindió protesta como presidente interino y designó secretario de Gobernación a Huerta. Renunció a la presidencia, con lo cual Huerta se convirtió en presidente interino de acuerdo con el artículo 81 constitucional, por corresponderle el primer lugar que la lista establecía entre los secretarios de Estado. La Suprema Corte de Justicia y la mayoría de los gobiernos estatales tuvieron que aceptar la situación. 3 días después, el 22 de febrero, por órdenes del presidente interino, fueron asesinados los señores Madero y Pino Suárez. Se inició un régimen dictatorial que dio muerte no solo a sus opositores, sino también a sus críticos.